plantea lo siguiente. Dice que el bloque de la figura, este bloque que aparece acá, sujetado a una cuerda que está liada en su otro extremo, ¿no? A un cilindro. Está sujetada a este cilindro de 8 centímetros de radio. Entonces, el primer dato que tomamos, el radio del cilindro. Se deja caer desde el reposo, o sea, es como que lo tengo ahí y lo suelto. Por lo tanto, tengo un dato también ahí que anotar, que es la velocidad inicial del bloque. Se deja caer desde el reposo hasta el piso, bajando 2,8 metros de altura, ¿no? Es como que este bloque de acá, por decir, va a bajar y va a llegar hasta una cierta altura, ¿no? O va a llegar al piso más bien. Entonces, todo eso que ha bajado representa 2,8 metros. ¿Qué más nos dice? Para dejar el cilindro con movimiento constante con una frecuencia de 2,2 Hz. Ya, o sea que es como el arranque, digamos, ¿no? Es como que esto me impulsa el cilindro, al bajar lo acelera, o sea, empezó con una velocidad cero el bloque y obviamente va bajando, aumentando su velocidad seguramente, ¿no? Hasta acá. Y una vez llega, es como que se soltara ya la cuerda o lo dejara libre, pero dice que este sistema, este cilindro queda en movimiento uniforme, ¿no? O sea, con una velocidad constante y nos da la frecuencia, o sea, dice que es con 2,2 Hz. Entonces, ahí hay un dato más, recuerdan la frecuencia, que sería 2,2 Hz. ¿Qué significaba ese 2,2 Hz? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la interpretación de la frecuencia? Era lo inverso del periodo, ¿no ve? Si a mí me dicen que esto está girando con una frecuencia de 2,2 Hz, ¿cómo se interpretaba eso? ¿Recuerdan? Como 1/segundo. Ajá, el Hz es 1/segundo, pero ¿qué significa físicamente que me diga a mí tiene una frecuencia de 2 Hz? Oscilación. Sí, que ¿se acuerdan? El periodo era el tiempo en que tarda en dar una vuelta. La frecuencia es al revés, el número de vueltas que da por unidad de tiempo. Entonces, si me dice que tengo una frecuencia de 2 Hz o 2,2 Hz, significa que por cada segundo que pasa está dando 2,2 vueltas, ¿no? Eso representa la frecuencia. El número de vueltas por unidad de tiempo. El periodo era al revés, el tiempo que tarda en dar una vuelta. Entonces, cuando me dice se queda girando con una frecuencia de 2,2 Hz, ¿no? Significa que cada segundo que pasa da 2 vueltas. Bien, ¿qué dice luego? Si el cilindro 1 está unido a través de una correa a otro cilindro del doble de radio, tenemos otro dato. El radio 2 es el doble del radio 1. Ok. ¿Qué más? Correa de otro cilindro del doble radio. Determinar en qué tiempo cayó el bloque y cuántas vueltas dio el sistema de cilindros durante la caída del bloque. Me pide entonces el tiempo en que cayó el bloque hasta el piso y el número de vueltas que ha dado el sistema, vale decir, el número de vueltas. Recuerdan que el número de vueltas lo representamos con tita, ¿no? Es la variable angular de la posición o desplazamiento. Entonces, como son dos, me estaría pidiendo el tita 1 y el tita 2. Eso sería entonces. Disculpe, ingeniero. Dígame. Como están unidos en este caso, cadenas, ¿no sería lo mismo? Eso es lo que hay que ver, ¿está bien? O sea, eso lo tenemos que ver. Okay. Puede ser igual. Recuerdan, de hecho, cuando hay una transmisión del movimiento, dependiendo del tipo de transmisión, van a tener la misma variable lineal o la misma variable angular, lo que vimos en la clase anterior, ¿no? Entonces, eso deducimos ahorita, Leonardo. No hay problema. Ok, bueno. A ver, todos haciendo. Supónganse que ya este es el examen. Ya tenemos los datos.
qué tipo, bueno, este es un movimiento de qué tipo, bueno, lo hemos clasificado, ¿no? O sea, miren, los problemas que estamos haciendo, vamos a hacer, normalmente van a ser ejercicios o casos en los cuales puede haber una integración de diferentes tipos de movimientos, ¿ya? Porque en la realidad es así, ¿no ves? No tengo un caso en que solo sea rectilíneo o pueden intervenir muchos movimientos. O sea, existen, ¿no? Pero en la realidad pueden presentarse simultáneamente varios objetos de movimiento, varios tipos de movimiento, y es lo que pasa aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos objetos de análisis vamos a trabajar acá? ¿Sí me dice cuántos objetos de análisis vamos a tener acá? 3. 3. Los dos cilindros, o por lo menos un punto que esté en el perímetro del cilindro 1, un punto que esté en el perímetro del cilindro 2, ¿no? Porque vamos a hacer, y fíjense que esos van a ser movimiento circular, ¿no? Vamos a trabajar con el movimiento circular, o sea que vamos a analizar tres casos, digamos, ¿no? o 3 objetos en movimiento. El bloque que cae, el cilindro 1, que estaba sujetado, que ha sido impulsado por el bloque, y el cilindro 2, o un punto del cilindro 2, que está, en este caso, trabajando con, o transmitiendo el movimiento con la polea, ¿ya? Entonces, si hacemos un esquema acá, como hemos trabajado siempre con un pequeño esquema, visto de una manera más, por decir, de frente, una vista frontal, estaríamos más o menos así, ¿no? Es como que aquí está el cilindro, el cilindro 1, ¿ya? Acá lo tendríamos el cilindro 2, que tiene un radio igual al doble del anterior. Ahí está el cilindro 2. Y aquí está el objeto, o el bloque B, ¿no? Que es el que viene cayendo, por decir aquí. Lo voy a poner acá. ¿Ya? Eso serían, tendríamos que analizar el bloque B, el cilindro 1, que sería como que analicemos en realidad, claro, analizamos, como estamos trabajando, no estamos analizando el movimiento de rotación que tiene el cilindro. Lo que estamos analizando lo vamos a ver desde un punto de vista de movimiento circular. Y quien tiene el movimiento circular, por ejemplo, puede ser un punto, ¿no? de la periferia de ese cilindro 1. O sea, aquí estaría el cilindro 1 y analizaríamos ese punto, y de la misma forma podríamos utilizar un punto, cualquiera sea, por decir acá, del cilindro 2, ¿no? ¿Y qué conocemos aquí? Conocemos el radio, este es el radio 2, conocemos el radio 1, pero además también conocemos la distancia que bajó el bloque, ¿no? Este bloque que inicialmente se encontraba, por decir aquí, y ha llegado al final, al piso, decíamos, ¿no? Hace rato. Entonces, ¿qué es lo que conocemos de del movimiento del bloque? Conocemos en su punto inicial, digamos acá, su velocidad inicial, que es 0, pero además también conocemos la altura, ¿no? Que bajó, o la distancia que bajó, esa h. Todo eso es lo que conocemos, ¿de acuerdo? Vamos a borrar esto acá, que ya no lo necesitamos. Bien, ahí está, miren, fíjense que siempre es importante los esquemas y poner ahí los datos, eso un poco nos visualiza, ¿no? Lo que tenemos. ¿Sí? Ok, ahí está entonces. Bueno, empezamos a ver, ¿qué nos piden? El tiempo que tarda en caer el bloque. Conozco del bloque su velocidad inicial, conozco la distancia que bajó, dice que se lo dejó caer libre, o sea, se lo soltó, ¿no? Con una velocidad inicial 0. Y bueno, y está cayendo, obviamente, no nos olvidemos que ese bloque estaba sujeto a o está sujeto en su caída, está sujeto a la cuerda, ¿no? Que aparece ahí, y que precisamente es esa cuerda la que origina
un movimiento circular del punto 1, ¿no? Entonces, al bajar hace que este gire en este sentido. Y como está unido por la periferia también, hace que en el mismo sentido gire, ¿no? El cilindro 2. Hace que se tenga ese giro. Listo. Bien, entonces está claro que debemos empezar por el segundo, ¿no? Por el bloque B. Porque tenemos todo, tenemos altura, tenemos velocidad. Ya, calculen a ver el tiempo que tarda en caer el bloque B. Veamos a ver quién lo tiene, quién lo calcula. ¿Cuánto saldría? ¿Cuánto saldría el bloque B? A ver, les doy unos 5 minutos para que calculen. Vamos, todos trabajando. A ver, sáquenme los valores del tiempo en que tarda en caer 2 metros, en bajar. Dice que bajó 2 metros ahí. ¿Ya? 2,8 metros. Ah, perdón, 2,8 metros. Ya. A ver, me van poniendo en el chat el tiempo. A ver, vamos poniendo. Primero tengo que ver, a ver, analicemos, ¿no? Si voy a empezar analizando el bloque B. Entonces, ¿dónde lo vamos a hacer aquí? Para no. Empezamos analizando, les decía, el bloque B. Todos, ¿no? Vamos a poner acá, analizando el bloque B, el movimiento del bloque B. Ya, lo primero que tengo que ver es qué tipo de movimiento tiene, ¿no? ¿Qué movimiento tiene el bloque B? Planteo sus ecuaciones, veo los datos y despejo el tiempo. Eso es lo que tenemos que hacer aquí, lo primero. Pregunta entonces, ¿qué tipo de movimiento tiene el bloque B? Hemos visto De caída movimiento libre. rectilíneo. Dentro del movimiento rectilíneo hemos visto 3 tipos de movimiento. El uniforme, circular. ¿Qué tipo de movimiento experimenta el bloque B? De caída libre. Está claro, el bloque B es un movimiento rectilíneo, ¿sí? Entonces está dentro del primer bloque. Y tenemos las ecuaciones, ¿no? Así que ya está. Vamos, a ver, sáquenme el tiempo entonces. Leonardo decía que es un movimiento de caída libre. ¿Están de acuerdo todos? Sí. ¿Sí? Ok. A ver, entonces me dicen que es un movimiento, voy a anotarlo acá. Yo anoto lo que ustedes me dicen, ¿listo? Es un movimiento de caída libre, dice. A mí me dio 1,41 segundos. ¿Con cuál fórmula usaste, Alejandro? Si es, ¿tú estás de acuerdo también que es caída libre? Sí, ¿No? caída libre. Ya. ¿Y que en caída libre han usado velocidad inicial 0? ¿Qué más han usado? La Y, que sería la H, 2,8 metros. ¿Y después qué más era? ¿Qué otro dato más usan aquí? Perdón, acabo ¿Cuál de otro? darme cuenta que el PLF es un término. Ya. A ver, ¿alguien ya lo calculó el tiempo? Ahí me dio 1.26 segundos. 1,26 segundos, ya. Ok. Leonardo, usaste velocidad inicial 0, la Y es la altura, ¿está bien? Sí. 2,8 metros. ¿Y qué otro dato más usaste? Yo saqué la velocidad final primero. Ya, ¿cómo La sacaste la gravedad, velocidad? la aceleración es la gravedad. La aceleración es la gravedad. Entonces, sacaste, bueno, y ahí aplicamos ya las fórmulas que tenemos, ¿no? Si tenemos
tenemos aceleración, distancia, velocidad inicial. Se podría aplicar esta fórmula de acá, ¿no? A ver. Se podría aplicar esta fórmula y igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio gravedad por el tiempo al cuadrado. La velocidad inicial es 0. Usando Y de esa ahí despejaríamos el fórmula, tiempo. ingeniero, a mí me dio 0,75 segundos. 0, ya, a ver, ¿alguien más? ¿Quién da más? ¿Quién da 0,75, menos? quería corregir. 0,76 en realidad, redondeando. 2y sobre gravedad. Bueno, Leonardo, ¿usaste otra fórmula? Primero hallaste la velocidad final, dices, ¿no? Ya, ok, no importa. Miren, no sé cuál es el resultado, pero lo que sí, si lo han hecho así, está mal. Este es un ejercicio de un examen, miren. Si ustedes hemos estado repasando todos los tipos de movimientos, y claro, cuando ven este ejercicio, lo primero que hacen es caracterizar el movimiento como caída libre, aplicar la fórmula de caída libre, y este ejercicio, si lo hacen así, está mal. Creo que lo que ¿Quién me influye dice es por qué está mal esto? Pero la frecuencia es del cilindro. La frecuencia es el número de vueltas con el que quedó el cilindro cuando ya el bloque llegó al piso. ¿Por qué está mal este planteamiento? Porque no se lo suelta el objeto. Caída libre es cuando se lo deja caer libremente. ¿Quién está hablando? Pero el Valentina. problema dice que lo deja caer. ¿Quién decía? ¿Carolina? Valentina, ya no. Valentina. A ver, ¿qué es lo que ha dicho Valentina? Este es el problema. Lo que plantea Valentina. Claro, no, el problema no dice que es caída libre. O sea, ¿cuándo se utiliza caída libre? Cuando la aceleración es la gravedad. ¿Y cuándo la aceleración es la gravedad? Cuando la única fuerza que está actuando sobre el objeto en ese movimiento de caída es el peso. Pregunto, supónganse que sacaron aquí el tiempo de 0,75 segundos. Ok. Este bloque se dejó caer, dice, ¿no? Pero ese bloque está sujeto a la cuerda. Pregunta, si da lo mismo que yo lo suelte colgando de la cuerda a que yo agarre y lo corte y caiga libremente, ¿será el mismo tiempo? No, porque No, tiene que ser cierta fuerza para poder mover el bloque. Ok, entonces, ¿qué quiere decir este no es un movimiento de caída libre. Sería caída libre si yo lo corto. Si corté la cuerda, ahora sí cae libremente y seguro que lo va a hacer en un tiempo mayor, ¿no? Perdón, menor, va a ser menor. Pero lo he soltado. El enunciado decía, el bloque de la figura sujetado a una cuerda que está ligada al otro extremo de su cilindro de radio, se deja caer desde el reposo. O sea, pero si se deja caer, sigue prendido a la cuerda, no sigue sujetado a la cuerda, ¿no? Dice, se deja caer. No dice que se corta, no dice que cae libremente, ¿ya? Por eso les plantea mucho cuidado con el enunciado, ¿no? Aquí, y ahí si lo planteamos de esa manera, pues no nos iba bien con la resolución del ejercicio. Y entonces esto hay que corregir aquí. Entonces no se trata de un movimiento de caída libre. Esto de acá entonces no iría. ¿Ya? Vieron que si me equivoco en caracterizar el movimiento de la entrada, ya está todo mal, lamentablemente. Entonces, lo que sí estoy seguro que se trata de un movimiento rectilíneo. Es un movimiento rectilíneo, está claro. Y además, como está cayendo y asumimos aquí que está viniendo, entonces está haciendo, en toda su caída, actúan dos fuerzas aquí. ¿Cuáles son las dos fuerzas que actúan sobre el bloque? Aunque esto es un poco de dinámica, pero es para que me entiendan. La gravedad y la cuerda. Exactamente, actúa el peso a través de la gravedad, que no cambia,
y la otra es la tensión de la cuerda hacia arriba. Y esa cuerda depende obviamente del mecanismo, de qué tanta fricción haya por acá, ¿no? Del peso y todos los demás elementos. Entonces, como hay dos fuerzas que actúan, peso y tensión, y ambas no cambian, durante la caída no cambian, entonces de esa manera uno puede asumir de que este objeto baja, ¿no?, en movimiento rectilíneo y baja con aceleración constante. O sea, es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. No, lo vamos a abreviar mejor, para que vamos a gastar espacio. Se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿ya? O sea, que tiene una aceleración constante, pero ojo, esa aceleración no es igual a la gravedad. ¿Por qué? Porque está la cuerda. En todo caso, esa aceleración tendría que ser menor a la gravedad, ¿ya? Listo. Entonces, se trata de un movimiento rectilíneo. Puedo usar las ecuaciones que tenemos ahí, pero para usar esas ecuaciones, ¿qué datos tenemos, no? Fíjense que aquí tenemos los datos que tenemos es velocidad inicial, tengo de datos. La velocidad inicial vale 0, ¿ya? Tengo en lugar de X le voy a poner Y, en lugar de X le pongo Y, que es conozco es la altura, es 2,8 metros, lo que va a recorrer, ¿no? O sea, yo le decía que le pongo Y porque estoy trabajando en un sistema de referencia. Mire, mi sistema de referencia para el objeto que se mueve sería el 0 empieza ahí donde se dejó caer, es como si ahí estuviera es como que si ahí estuviera la X, ¿no? Y el movimiento viene hacia abajo. El eje Y estaría ahí hacia abajo, ¿no? Ahí estaría. O sea, lo manejamos así, de esa manera. Entonces, la Y es positiva, por si acaso, no es negativa, ¿no? ¿Por qué no es negativa? Porque mi eje Y lo estoy poniendo positivo hacia abajo, mi aceleración es positiva, mi velocidad hacia abajo es positiva, todo positivo, ¿de acuerdo? Pero es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, muy parecido al de caída libre. ¿En qué se diferencia? En que su aceleración es menor a la gravedad. ¿Qué datos tengo? Inicial, distancia. Y tendría que tener un dato más, ¿no? Para las ecuaciones, porque si se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente variado, sus ecuaciones son las siguientes. Recuerden, son 3 ecuaciones. Las ecuaciones del movimiento que tengo, ¿no? ¿Cuáles son estas ecuaciones? Era velocidad final, velocidad inicial, más aceleración por tiempo. Esa era una. La otra era X, pero le voy a llamar Y, velocidad inicial por el tiempo, más un medio, aceleración por tiempo al cuadrado. Y la última que teníamos era esta, velocidad inicial al cuadrado, más 2AX, ahora se llama Y. Esas son mis ecuaciones. Entonces, recuerdan que en las ecuaciones de cinemática, si yo quiero resolver directamente, necesito tener 3 datos siempre, porque todas las ecuaciones tienen 4 incógnitas o 4 variables, y solo tengo 2. Entonces, me está faltando una. ¿Cuál es claro, si era gravedad, ya estaba, pero no es gravedad. ¿Ya? ¿Cuál sería el tercer dato que tengo o que puedo obtener acá para resolver y hallar el tiempo? La aceleración tangencial del cilindro 1. Ya. ¿Cómo sacaríamos esas? De hecho, aquí ya... A ver, veamos los datos. ¿Qué datos tengo? Del bloque solo la altura y la velocidad inicial. Pero me dice, aquí hay un dato, lo que un poco mencionaba hace rato Alejandro, ¿no ves? Sí, Decía la frecuencia. Con la frecuencia sería que da 2,2 vueltas por segundo. Ya, ¿y qué me da? Miren, si yo tengo una frecuencia, esto sería como que yo esté analizando el cilindro 1, ¿no? Porque esta frecuencia es del cilindro. A ver, si ustedes tienen la frecuencia, ¿qué pueden hallar de este cilindro 1? La velocidad tangencial final. Puedo hallar todo del cilindro 1, su velocidad angular, su velocidad lineal, puedo hallar eso de este cilindro 1. Puedo hallar las dos velocidades, ¿no? O sea, con el cilindro 1. Y si yo hallo la velocidad angular del cilindro, con la frecuencia hallo la velocidad angular. Con la velocidad angular puedo hallar la velocidad tangencial del cilindro 1.
Pero ahora la pregunta es, como siempre, cuando yo tengo dos objetos en movimiento, están conectados de alguna forma, tengo que igualar variables. ¿Recuerdan? El tanque y el barco que venía, ¿no ves? O el tanque y el lanzador. Entonces yo igualaba tiempo, distancia, algo tengo que igualar. Entonces, ¿de dónde saco el tercer dato? Del otro objeto en movimiento. ¿Qué conexión tienen el cilindro 1 con el bloque B? ¿Qué cosa es igual del cilindro 1 al bloque B? ¿Qué tienen en común? Ahí bien, lo que tengan en común, lo saco y lo llevo acá y con eso resuelvo el problema. El momento de obtener su frecuencia es cuando ya el bloque tocó el suelo. Ah, ok. Entonces, cuando este bloque llegó al piso, ¿no? Cuando este bloque llegó al piso, entonces este cilindro empezó a tener la frecuencia, ¿no? Esa W, podríamos decir que es como la velocidad máxima, ¿no? Que llegó ahí. Empieza a girar, ¿ya? Ok, vamos bien hasta ahí. Entonces, y se puede hacer eso, ¿no? Fíjense, lo voy a dejar un poco pendiente allá el caso del bloque. Entonces, es como que aquí empiece a analizar voy a decir, analizando el cilindro 1, ¿no es cierto? El cilindro 1. Entonces, no, en realidad no analizo el cilindro 1, ¿no? Sino que analizando un punto 1 en el cilindro. En el cilindro 1, ¿ya? O sea, un punto en el perímetro. Analizo este punto de aquí que marcábamos. Ese punto lo voy a analizar. Ok. Entonces, ¿qué datos tengo de ese punto? Fíjense que el cilindro empieza con una velocidad angular 0 también. Y cuando el bloque va cayendo, este va acelerando, va acelerando, va acelerando. ¿Hasta cuándo acelera? Hasta cuando el bloque ya no lo impulsa, que es cuando llegó al piso y lo suelta, por decir. Entonces, y que ahí se queda girando. ¿Y con qué velocidad o con qué dato? Con una frecuencia de 2,2. Ah, entonces, si yo tengo de dato la frecuencia, ¿no? Conozco esta información. Entonces, si yo tengo la frecuencia del cilindro 1, recuerdan que la frecuencia era igual a la inversa del periodo, o si no igual a W sobre 2pi. Esa es la fórmula de la frecuencia, la teníamos hace rato. Entonces, si yo tengo la frecuencia, entonces el W, ¿no? El W sería igual a 2pi por la frecuencia. ¿Está bien? Entonces, fíjense que lo calculamos ese valor. Me ayudan, por favor, manos a la máquina. El W1 va a ser igual a 2pi por la frecuencia. ¿Cuánto es la frecuencia? No se olviden que este 2pi tiene unidades de radianes, ¿no? Y la frecuencia, que es 2,2, es hertz. Y hertz es 1 sobre segundo. Entonces, acabamos de calcular el W. El W1, ¿cuánto da, por favor? 13,82. 13,82. ¿Qué unidades tiene que tener el W? Radianes por segundo. Radianes sobre segundo. Ok, bien. Acabo de encontrar la velocidad angular con la que quedó girando el cilindro 1. Pero como decía Alejandro, esa velocidad la alcanzó justo cuando el bloque llegó al piso. Ah, si tengo la velocidad angular 1, también puedo hallar la velocidad tangencial, ¿no ves? Recuerdan que aquí tendría una velocidad tangencial. Esta es la velocidad tangencial de cualquier punto, ¿no? Aquí está la velocidad tangencial. Entonces, si tengo W, puedo hallar la velocidad tangencial también. Recuerdan que había una fórmula de la conversión, ¿no? La conversión de la variable angular a la variable lineal me decía, podemos hacerlo acá, como velocidad es igual a W por radio, ¿no? Significa que entonces yo puedo aquí calcular
mi velocidad 1, la velocidad tangencial 1, la velocidad tangencial, ok, esta es la tangencial, va a ser igual a W, que es 13,82 radianes por segundo por el radio. ¿El radio cuánto era el radio? 8 centímetros. Ok, lo vamos a trabajar en metros. Entonces sería 8 centímetros, sería 0,08 metros, ¿de acuerdo? Este radio de acá lo trabajamos en metros. ¿Está bien? Y ahí tendríamos el valor ahí. Entonces, con esto acabamos de calcular entonces ahora la velocidad tangencial en el momento que cae el bloque o la velocidad final con la que queda el cilindro, ¿no? ¿Cuánto me da, por favor? La velocidad tangencial 1. ¿Cuánto sale? 1382 por 0,08. ¿Cuánto me da? 1,10. 1,10. Ok, ya está, miren. Hallé velocidad angular, hallé velocidad tangencial. Todo eso que he hallado ha sido de un punto que esté en el perímetro. Esto empezó, de hecho, su velocidad angular inicial de este cilindro fue 0. Su velocidad tangencial inicial fue 0. Pero a medida que cayó, lo impulsó y quedó girando. Y para eso me dio la frecuencia con la que quedó girando. Con la frecuencia hallo el W. Con el W hallo la velocidad. Entonces, esta velocidad que acabo de hallar, ¿quién es? ¿O qué relación tiene con el bloque? ¿Se dieron cuenta, no? Esta velocidad tangencial que acá, por lo tanto, la velocidad tangencial 1, o sea, del cilindro 1, que es su velocidad final, ¿no es cierto? Y de hecho es una velocidad máxima, porque hasta ahí llega, no es otra cosa que la velocidad final del bloque. ¿Cómo es eso? Miren, si nosotros analizamos el movimiento de ambos objetos, a ver, si este bloque, lo que dijimos el otro día, cuando este bloque baja 1 centímetro, ¿no? Aquí cuando ese bloque baja 1 centímetro, si yo analizo un punto del perímetro de la circunferencia, ¿qué distancia recorre ese punto? También 1 centímetro, ¿no ve? Cuando el bloque baja 2 centímetros, este punto de acá recorre un arco de 2 centímetros. Y así va yendo. Por ejemplo, cuando este bloque ha bajado ya 1 metro, este punto ha dado una vuelta, o sea, ha dado un arco más que una vuelta, igual a una longitud de 1 metro. ¿Qué quiere decir? ¿Recuerdan lo que habíamos dicho? Que en este caso, ¿por qué se da esa situación? Es porque el arco que tiene el movimiento circular es equivalente a la distancia. ¿Recuerdan esas formulitas que dijimos, no? Cuando están conectados un movimiento rectilíneo con un movimiento curvilíneo o circular, ¿qué tienen en común? La distancia que recorra esto es como la bicicleta. Si la bicicleta avanzaba 1 metro, el arco de un punto en la rueda era 1 metro. Cuando el bloque baja 1 centímetro, este punto bajó un arco de 1 centímetro. Si bajó 10 centímetros, este punto dio un arco de 10 centímetros. ¿Por qué? Porque está prendido, está sujetado ahí, ¿no? A eso, está dando las vueltas. Salvo que patine, digamos, ¿no? Entonces ya ahí sería diferente. Eso me dice entonces que la velocidad tangencial que acabo de encontrar, que es la final, es también la velocidad final del bloque. ¿Ya? Es la velocidad final del bloque. ¿Por qué razón? Porque, si quieren un poquito para argumentar esto, ¿por qué? Porque la velocidad tangencial es la derivada del arco con respecto al tiempo. Y la velocidad del bloque es derivada de la altura o del desplazamiento con el tiempo. Y en este caso, ya, el arco es equivalente a la distancia. Recuerdan al X, decíamos, ¿no? En este caso es el H. Por esa razón es la que tenemos. Por lo tanto, este dato
este dato que acabamos de encontrar, que es la velocidad, este dato de acá me sirve para el análisis del movimiento que teníamos. Entonces, en realidad, tenemos ese dato más, ¿no? O sea que tenemos de dato la velocidad final. Tenemos la velocidad final que es de 1,1 metros por segundo, la velocidad con la que cae el bloque. ¿Se entendió? En otras palabras, la velocidad con la velocidad todo el tiempo que comparte el bloque con un punto del perímetro del cilindro 1, su velocidad lineal, el arco es la distancia recorrida y obviamente el tiempo, ¿no? Entonces, con eso ya tenemos y ya sale todo, ¿no? Tengo velocidad inicial, tengo distancia, tengo velocidad final. Entonces, con eso, a ver, trabajamos en cuál ecuación de las tres. En esta última, ¿no? De aquí. Como tengo velocidad final, tengo velocidad inicial, tengo la altura, allá vemos la aceleración. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, despejando entonces de esta fórmula de acá, la velocidad inicial era 0. Entonces, de esta fórmula, despejamos aceleración, ¿no? Aceleración va a ser igual a b cuadrado sobre 2y. La velocidad va a ser, vamos calculando por favor, 1, metros sobre segundo al cuadrado. Denme un minutito, me ganó. 2, ¿cuánto era? 2,8 metros. Entonces, mi aceleración sale... 0,22. ¿Cuánto? 0,22 metros sobre segundo cuadrado. No, está muy... Entonces, lo voy a poner aquí directo. 0,22, ¿eso es? Sí. ¿Todos de acuerdo? Bien, metros. Claro, es bien baja, ¿no? Miren, comparada con la gravedad. Entonces, la aceleración es de 11,22 metros sobre segundo cuadrado. ¿Ya? Eso es la aceleración. Entonces, ahora sí podemos hallar el tiempo, ¿no? En cualquiera de las dos. De la primera, decimos, a ver, de la ecuación que me decía velocidad final, velocidad inicial más aceleración por tiempo. Esto aquí agarramos y la velocidad inicial es 0 y despejamos el tiempo. Entonces el tiempo va a ser igual tiempo velocidad final sobre aceleración. La velocidad final era los 1,1 metros sobre segundo sobre la aceleración que son 0,22 metros segundo cuadrado. 5. 5 segundos entonces. 5 segundos le llevo bajar al bloque. Ahí está la respuesta. Ya está. Resuelto entonces el problema. No, parte del problema, el tiempo. Vamos ahora el número de vuelta. Ya, ahora dejamos el bloque tranquilo, ¿no? Nos pide el número de vuelta que ha dado en ese tiempo. Bueno, ya tenemos entonces el tiempo. Tenemos el tiempo para el movimiento de este. Bien, ¿cómo calculamos el número de vuelta? Seguimos analizando el bloque ahora ya, ¿no? ¿Cómo calcularíamos el número de vuelta? ¿Cuántas vueltas dio en los 5 segundos? Hay dos formas, por si acaso aquí. Una forma un poco larga y una fórmula cortísima, cortita. ¿Cuánto espacio recorrió el bloque al caer en el tiempo de la frecuencia inversa? O sacamos el perímetro del círculo y con los 2,8 metros. Ok, las dos formas que están planteando Leonardo y Alejandro son las cortas. Muy bien, muy bien. A ver, háganlo. Y hay una un poquito más larga.
A mí me Que sale cuando uno es así, ¿ah? ¿Ya sacaron? 5,57 vueltas. 5,6 vueltas. Ok. Miren, la forma que han planteado sus compañeros es la forma directa, pero para eso tenía que darme cuenta o tengo que tener claro la relación, y eso me parece bien. Si no tengo muy claro la relación, me puedo ir por la forma segura, por decirlo de una manera, ¿no? Un poco más larga, pero segura. Entonces, le pusimos incisos acá, no. Miren, para hallar el tita 1 y tita 2, entonces. Está claro que tenemos que analizar el movimiento. Empecemos con la rueda 1. Pregunta, ¿qué tipo de movimiento tiene? No pusimos el movimiento acá, pero ¿qué tipo de movimiento tiene el punto 1 que forma parte del cilindro 1? En los 5 segundos, ¿qué tipo de movimiento tiene un punto del cilindro 1? ¿Quién me dice qué tipo de movimiento tienen estos puntos durante los 5 segundos? Lo que tendrían, miren, para hacer eso es que aquí, el movimiento del punto 1 en el tiempo igual a 5 segundos, ¿no? Es un movimiento circular, ¿está claro? Uniformemente variado. Eso es, ¿no ve? ¿Todos de acuerdo? ¿Por qué eso? Porque miren, su velocidad angular inicial, ¿cuánto es? 1. O sea, los datos, miren, que tenemos de este movimiento son estos de acá. O sea, tenemos esta información. ¿Qué información yo tengo? Tengo que su velocidad angular al principio era 0. Al final, al cabo de 5 segundos, es la que calculamos, 13,82. Esa es la velocidad al final, ¿no? Entonces, conozco su velocidad angular al principio y al final, 13,82 radianes por segundo. Pero además, fíjense que tengo también el tiempo. Tengo el tiempo, ¿no? Entonces, si me piden el número de vuelta, yo con estos tres datos lo puedo sacar. Velocidad inicial, W, T. Solo que necesitaría, ¿qué cosa? Para hallar de acá el número de vuelta. ¿Qué hallaríamos primero? Lo mismo que hicimos acá, ¿no? Lo mismo que hicimos en el movimiento rectilíneo. Tengo para el cilindro 1, tengo tiempo, tengo velocidad, tengo las dos velocidades. ¿Qué me piden? El tita 1. Entonces, ¿de dónde voy a sacar acá? Si tengo eso, las ecuaciones son las mismas, estas de aquí, solamente que cambian variables angulares. Si se trata de un movimiento circular, ¿no? Las ecuaciones de ese movimiento circular, recuerdan, son estas. Las ecuaciones del movimiento circular son W igual a W inicial, alfa por tiempo. ¿Cuál es la otra? La misma que la que veíamos allá. En lugar de Y le pongo tita igual a W inicial más por tiempo. Por tiempo. Más un medio alfa por T cuadrado. Y la última, W cuadrado igual a W inicial al cuadrado más alfa por tiempo. Ahí están, miren las ecuaciones. Recuerdan las ecuaciones del movimiento circular uniformemente variado en variables angulares son idénticas a las del rectilíneo, a las de arriba. Son idénticas, solamente que en lugar de B, W. En lugar de aceleración, alfa. En lugar de Y o X, tita. ¿Listo? Entonces, miren, por este método que estoy haciendo, por este método, ¿qué es lo que hallaríamos primero? ¿Qué necesitaríamos acá? Esto sería 0 y despejaríamos de aquí el alfa. El alfa
Despejaríamos el alfa y ese alfa sería igual a W cuadrado sobre tiempo. ¿Quién me calcula, por favor? Vamos directo, a ver, calculando. El alfa sería W cuadrado, 13,8 al cuadrado sobre 5. ¿Cuánto me da? Pues lo hacemos mejor. 13,8 radianes sobre segundo. Esto lo elevo al cuadrado. Sobre el tiempo, 5 segundos. Le voy a poner segundo ahí para que no se... Entonces acabo de hallar mi alfa. ¿Cuánto sale el alfa? 38,08. 38,08 radianes sobre segundo cuadrado. Listo. Ya está. Y si tengo el alfa, ya puedo hallar el tita, ¿no? Ah, no, perdón, está mal esto. Está mal, muy mal. Está mal. Esta ecuación está mal, ¿no? Mil disculpas. Esto, borramos. Está mal esta fórmula, ¿no? Nadie me dijo nada. Está mal esta fórmula. Es W, es 2 veces alfa por tita, ¿no? Esa es. De donde teníamos que trabajar, hallar es de acá, ¿no? Mil disculpas, estábamos... Esta es la que tengo que hallar. De la primera, ¿no? De esa fórmula, de aquí hallo el alfa. El alfa sería igual a W por tiempo. Y mire, yo me di cuenta en las unidades, por eso es importante las unidades, ¿no? Se dieron cuenta, yo copié mal la fórmula. Mil disculpas. W cuadrado igual a la inicial es 2 veces el ángulo por tita. Es la comparada con esta de acá. Con esta de aquí del movimiento rectilíneo. Con esta. Ya, ok. Ya está resuelto ese error. Bueno, reemplazamos. W, de nuevo, por favor, es 13,8 radianes sobre segundo dividido entre el tiempo, que es 5 segundos. Ahora sí me da radianes sobre segundo cuadrado, la unidad correcta. Y 2,76. Ahora sí está mejor. 2,76 radianes sobre segundo cuadrado. Claro, antes no me daba las unidades, ¿no? Ahorita me está dando radianes sobre segundo cuadrado, me da eso. Listo. Ahora sí, si tengo el alfa, puedo venir a cualquiera de estas fórmulas, ya sea con esta o ya sea con la de acá, y despejar el tita, ¿no? Directamente de esta de aquí, miren, de esta de acá, que dice tita, es la... Entonces, hallaríamos ya el tita. Tita igual a W inicial por el tiempo más 1/2 de alfa por t cuadrado. Entonces, esta de aquí es 0, porque la velocidad angular inicial es 0, y reemplazamos el valor 1/2 por el alfa que acabamos de encontrar, 276 radianes sobre segundo cuadrado. Y aquí tendríamos entonces el tita ya. Por el tiempo. El tiempo que es 5 segundos. Es, sí. 5 segundos. ¿Cuánto dio? Entonces, el tita 1, ¿no? Porque estábamos analizando el tita 1. 34,5. El tita 1, ¿cuánto me dio? Y miren las unidades. Qué importante es ir siguiendo las unidades. Segundo cuadrado con el segundo cuadrado se simplifica y me queda entonces, perdón, de nuevo, ¿cuál era? 34,5. El valor. 34,5 serían entonces las unidades que tenemos. 34,5 radianes. Pero me pedía el número de vuelta, así que tengo que convertirla, ¿no? ¿Se acuerdan la conversión? No hay problema con esa conversión ya. La conversión me decía que 2 pi radianes equivalen a una vuelta. Y ahí ya tendríamos el resultado final. Vamos a ver si es lo mismo que sacó Alejandro o Leonardo. ¿Cuánto sacaron Alejandro o Leonardo? 5,57.
Ya, vamos a ver si sale lo mismo. ¿Cuánto salió? ¿Sale más o menos? A mí me salió 5,5. Ya, también. está bien. Ya, ok, pero es los decimales, no hay problema. Entonces, parece que está bien lo tuyo, Alejandro. Muy bien. Esta que acabo de hacer yo es la forma larga que les decía, pero es segura, digamos. Bueno, en el sentido de que estoy aplicando el movimiento circular al volante o al punto, digamos, ¿no? La forma que ha planteado Leonardo y Alejandro es la forma más directa y está aquí. Esta es la clave. Miren, aquí está. Lo que hicimos el otro día con la bicicleta. Esto de acá que hemos hecho es obviamente trabajando con el movimiento circular, con variables angulares y olvidándome del otro caso, de la relación que teníamos, ¿no? Esto de acá. Esto de acá. Pero si yo tengo claro esta relación, no necesito hacer todo este procedimiento. ¿Por qué? Porque si ya tengo la H, esta H es 2, ¿cuánto era esta H? 2,8. Ese valor de H es 2,8. Y eso es el arco. Y resulta que es el arco 1. Entonces, y esta fórmula del arco, ¿recuerdan ustedes a qué es igual el arco? El arco es igual, todo arco es igual a tita por radio. Tita por radio. Ya está. Entonces, si yo quiero hallar el tita, y esta fórmula sirve, no importa el movimiento, ¿no ves? No importa si es circular uniforme o variado, no interesa, porque es fórmula de conversión. Las fórmulas de conversión se utilizan para cualquier movimiento o para cualquier tipo de movimiento circular. Entonces, W sería directamente S sobre radio. Listo. Si yo conozco eso, entonces ya está la respuesta. Yo quiero el tita 1, entonces haré el S1 sobre el radio 1. El S1, aquí lo tenemos, es el cilindro, lo que bajó está unido al cilindro, por lo tanto tiene el mismo arco, por lo tanto vale 2,8. 2,8 metros. Sobre el radio 1, ¿cuánto es el radio 1? 8 centímetros. 0,08 metros lo ponemos ahí. ¿Cuánto me da esto? Me debe dar los 35 cabal, Inge. 35 radianes. Aquí varió 34,5, por ahí algunos decimales, ¿no? No, lo que pasa es que, bueno, pero es esa la respuesta, ¿sí? Algunos decimales hemos arrastrado aquí. Me salió 34,5, es el mismo, tiene que ser el mismo, ¿ya? 35 radianes. Y si tengo los radianes, bueno, esto ya lo convertimos, lo mismo que hemos hecho hace rato allá, hacemos la conversión diciendo que 2 pi radianes es una vuelta y tendríamos el tita 1. Directo, miren. ¿Cuánto salió? 5,6. A mí me salió 5,6 vueltas. 5,57. Ya, redondeando 5,6. Y ahí está, miren, la misma. Pero se dan cuenta, ¿no? La fórmula directa. Pero para eso me tenía que dar cuenta de que el arco es igual a la distancia horizontal que recorre el movimiento rectilíneo. Lo mismo que vimos el otro día. El arco era la distancia que recorría la bicicleta. Eso no se olviden. Relaciónenlo siempre. ¿Ya? Relaciónenlo siempre eso de aquí. Listo. Ya está el número de vueltas. Resuelto entonces. Miren, todo lo que tardamos por acá no está mal, está bien, ¿no? Pero esta es la forma más directa de hacerlo. Listo. Ya está el tita 1. Y para el 2, ahora viene lo que nos decía Leonardo al principio. Decías que era la misma velocidad angular, el mismo número de vueltas, Leonardo. ¿Estaba bien?
No, porque está ¿No conectado tiene? por correa. Ah, ahí está, ¿no? Muy bien. Eso es la clave. Nos acordamos de lo que hicimos ayer, de lo que hemos hecho ayer. Lo tengo acá, creo, a ver, ¿dónde estará eso? No sé si es el de la bicicleta. Aquí está. Este es el de la bicicleta. Y fíjense qué cosa era importante de acá recordar. Este problema de la bicicleta, esto de aquí, ¿se acuerdan? Aquí lo tienen, este pequeño resumen que hicimos. Esto, ¿no? El movimiento circular y su relación con el movimiento rectilíneo. Aquí está lo que decíamos. Cuando hablamos de posición, desplazamiento y todo eso, la variable angular es el θ, vueltas radianes. La variable lineal dentro del movimiento circular es el arco en metro. Pero eso es equivalente o igual prácticamente que el movimiento rectilíneo, la X. ¿Cómo me pasábamos? Ahí no ves. Y esto es lo que hemos hecho ahorita. Esto fue lo que hicimos con la frecuencia, con la velocidad angular, ¿no? Me dieron una frecuencia y con la frecuencia hallé W. Con W es la tangencial y la tangencial fue igual a la velocidad del bloque. Listo. Si me han pedido la aceleración, miren, esto también pudimos haberlo hecho directamente. Nosotros sacamos del movimiento de caída libre, del movimiento rectilíneo en caída, sacamos la aceleración. Esa aceleración que yo hallé, de 0, no sé cuánto, es la tangencial del punto que está sobre el cilindro. Y si tengo la tangencial, con el radio pude haber hallado el alfa también, de esa forma, ¿ya? Esta relación es la que tengan presente siempre. Ahora, había la otra. ¿Dónde estaba? Aquí, esto. De qué es igual y qué no es igual, ¿no? Cuando estamos en la transmisión de los movimientos, en el tema de las cajas, tomamos como ejemplo, ¿no? Aquí está. Esto de aquí es importante. Cuando se hace la transmisión del movimiento a través del perímetro, ya sea con una correa o ya sea en contacto directo con engranaje, ¿no? Lo que se mantiene igual son las variables lineales. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son esas variables lineales? El arco, la velocidad lineal y la aceleración tangencial. ¿Qué cosa es diferente? La velocidad angular, ¿no? Siempre y cuando el radio sea diferente, ¿no? Y cuando se transmite a través de un eje, que tenemos ahí el eje, entonces, en ese caso, lo que tienen en común es las variables angulares. O sea, si este da una vuelta, este da una vuelta. Por lo tanto, tiene el mismo W, el mismo alfa. Dependiendo de los radios, va a variar el arco, la velocidad y esta. En este caso nos han dado un poco parecido a este, ¿no? Un cilindro con un bloque, pero que está conectado al segundo cilindro, no a través del eje, sino a través de la correa. ¿Qué tienen en común? Las variables lineales. Las variables lineales, ¿no? Ok. Volvemos entonces al que estamos ahora, este de acá. Entonces, volvemos a este de acá. Entonces, aquí tenemos una transmisión de movimiento, ¿no? En un mecanismo de un rotor 1 a un rotor 2 a través del perímetro, la polea. Por lo tanto, ¿qué tienen en común? Variable lineal. Cuando este avanza 1 centímetro, el punto de la cuerda de la correa avanza 1 centímetro, el arco de acá también es 1 centímetro. Cuando este punto de la correa recorrió 10 centímetros, el punto del cilindro 1 ha dado un arco de 10 centímetros y el punto de acá también 10 centímetros. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente aquí. Vamos a decir, ¿no? Que para el θ2, ¿no? ¿Qué tienen en común entonces entre cilindro 2 y 1? Lo que mencionábamos hace rato, ¿no? Aquí tendrían, es que el arco 1, lo vamos a poner así, como se conectan 1 y 2 por el perímetro, ¿ya? Por el perímetro, entonces
tienen en común el arco S1 es igual a S2, ¿ya? Y no solo eso, ¿no? La B1 también. La B1 es igual a la B2 y la atracción tangencial también. Entonces, lo único que tengo que hacer acá es agarrar y trabajar con el tita. Entonces, el tita 2 va a ser igual al arco 2 sobre el radio 2, pero este arco es el mismo, vale decir 2,8 metros, lo que sí varía el radio. El radio era el doble, ¿no? Entonces, esto que sería acá el doble, lo reemplazamos de una vez el valor acá, sería 16 centímetros o 0,16 metros, ¿no? El radio que tendríamos acá estaría dado ahí. Entonces, esos valores que ya tenemos los reemplazamos en la fórmula y ya sale directo, miren, ¿no? 0,16. Listo. ¿Cuánto va, por favor? El tita 2. Bueno, como es el doble, la pregunta, ¿quién da más vuelta antes de calcularlo? ¿El cilindro 1 o el cilindro 2? ¿Cuál da más vuelta? Pregunta. El cilindro 1, porque es más pequeño. Porque es más pequeño, ¿no? Si están unidos por el perímetro, ¿no? Aquel que tenga menor radio da más vuelta. Si están unidos directamente por el eje, dan el mismo número de vueltas ambos. Listo. Entonces, va a ser en otra, si es el doble, va a ser la mitad, ¿no? Esto de acá, quiere decir que va a ser alrededor de 15, 17,5. ¿Eso es? 17,5. Radianes, es la mitad, ¿no? Entonces, el número de vueltas al final fue este. Tita 2. Tita 2 sería igual a el doble de, vale decir, 11, ¿no? 11,2 vueltas. Ya está. Este era el 1, el doble, ¿no? Perdón. ¿La vuelta, Inge? No, La saldría. vuelta, no. Es la mitad, ¿no? Sí, saldría 2,79 vueltas. 2,79, 2,8. Sí. Correcto. Estaba yo duplicándolo. 2,8 vueltas. ¿De dónde sale eso? Bueno, mejor ver por hacerlo rápido, por saltarme paso. Tamaño. 2 pi radianes, una vuelta, y de ahí ya sale, ¿no? Ahora sí sale. Radianes se va con radianes, y el tita 2, 2,8. Listo. Ya está. Miren, en este ejercicio hemos combinado, ¿no? Un movimiento rectilíneo con movimiento circular. Igual el ejercicio que hicimos en la anterior clase de la bicicleta, combinamos el movimiento circular en algún punto de la bicicleta con el movimiento rectilíneo de la bicicleta en su conjunto. Y tenemos ahí, ¿ya? A ver, mientras van terminando, ¿había alguien que llegó y no lo marqué al principio? Yo. Llegó Juan José, ¿está allá? Hola, Juan buen José día, está. Inge. Buen Disculpe, día. Pablo Carolina. Sierra. Tuve un problema y me perdí la primera hora. Lo No hay siento. problema. No se preocupen. Carolina, ¿ya estás conectada? Sí, estoy. Carolina, Inge. Cristian García. Ahorita les digo. Sí, Licen. Eduardo, Luis Eduardo no se conectó al final. Luis Eduardo Hurtado. Daniel López, Mauricio. Tampoco. Andrés Moreno.
Eduardo Patón, Pablo Sierra, el que ya está, Presente, gracias. y Marco Pol. Si me escuchó, estaba mal mi internet. No hay problema. ¿Quién era? ¿Marco? No, Hurtado. No, Hurtado. Marco no está, ¿no? Marco Pol no está. Hurtado. Sí, ya ¿dónde está Hurtado? Inge, ¿Listo? ¿Quién más faltaba? que el anterior miércoles tuve unas complicaciones médicas, no sé si mi compañero Leo le pudo informar. Sí, no se preocupen, después lo vemos eso. Quería confirmar los que están presentes ahora. Al final no se conectó Daniel López, Andrés Moreno, Eduardo Patón y Marco Pol. Ya. Ingeniero, Dígame. aquí está Daniel López. ¿Quién? Mauricio Daniel López. Ya está, ok. No, se salió del... Ya, bueno, vamos a ver, ahorita lo volvemos a confirmar ya. Déjeme que entre el sistema para tomar la asistencia nuevamente. A ver, registro de asistencia, vamos a ver si se grabó. Creo que no se grabó. Aquí está. Octubre, ya. Entonces me decían, sí, no se grabó. Ya estaba Juan José, ¿no? Sí, ya estaba, no sé. Ya estaba Carolina también. Hurtado Luis también. Cristian García no llegó. Daniel López ya llegó, ¿no? Inge, disculpe, llegué y le dije presente. ¿A García? García, Cristian, sí. Ya, ok. Andrés Moreno no llegó. Eduardo Patón tampoco. Y tampoco Marco Pol. Esos son. Los demás presentes. Bien. Preguntas a ver sobre el ejercicio que tenemos aquí. ¿Dónde está? Ahí está. Ya, miren, les comentaba, ¿no? Que los ejercicios normalmente, pues lo vemos de esta manera. Vamos a guardarlo. Este de acá. Y son los que están, los que se presentan aquí en el examen, ¿no? Estos son el 9, es de movimiento circular con movimiento rectilíneo, horizontal. El 11 es un movimiento circular combinado con un movimiento rectilíneo vertical, donde hay que tener mucho cuidado de no confundirse con el de caída libre. Y miren este de acá, el 7. Es un movimiento donde entra un movimiento circular, ¿ya? Porque pide la velocidad angular, pero ya no es movimiento rectilíneo solamente, o movimiento circular, sino que es un movimiento ¿de qué tipo? Parabólico, ¿no? ¿Ya? Un movimiento parabólico. A ver, lo planteamos, nos queda un poco de tiempo. Damos un respiro de un minuto, pasó un minuto. Si quieren pueden darse unos 5 minutos de descanso mientras copiamos este ejercicio de acá, ¿les parece? Ya, y lo planteamos y con eso ya cerraríamos la parte de movimiento circular y combinado, ¿no? A ver, si quieren pueden darse unos 5 minutos de descanso y volvemos. Pueden, a ver, son las 9:51. A las 9:56 retomamos. Mientras tanto voy copiando el problema a la tablet, se los voy a pasar al grupo de WhatsApp también. 5 minutos, nos conectamos nuevamente, pueden seguir o volver a entrar, ¿ya? ¿Les parece? Descansen un rato. Sí, seguro. Ok, entonces yo voy a seguir acá, voy a desconectar mi